Esto es Psicocine, un podcast donde el cine se analiza desde la mente y el alma. Hola, soy Priscila Albarrán Carriedo, psicóloga de vocación, consultora por elección y cinéfila desde que tengo memoria. Y yo soy Murillo, escritor y director de cine. Me apasionan las historias y los personajes que las hacen posibles. Por lo que cada episodio exploraremos personajes complejos, emociones ocultas y trastornos que el cine pone o esconde en pantalla. Luces, cámara, conciencia. Esto es Psicocine. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a su programa Psicocine. Yo soy Alejandro Murillo y estamos con Priscila. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a este nuevo episodio de Psicocine. La película de hoy está muy divertida, a mi parecer. Claro, yo la escogí. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues bien, todo Cuéntame. acá tan tranquilo, preparando unos asuntos con un guión. Pues la película de hoy en español en México se llamó Tres son multitud. Los directores son Anthony Russo, Joe Russo, y es una película del 2006 con Owen Wilson, Matt Dillon, Kate Hudson, Seth Rogen también. Y Michael Douglas también, ¿no? Michael Douglas, es cierto, es un personaje importante que lo vamos a analizar precisamente. Perfecto, muy bien. ¿Por dónde empezamos? Es que si empezamos con el personaje principal se nos acaba todo. Bueno, creo que vamos a empezar con de qué se trata y demás, ¿no? Pues sí, mira, hay unos recién casados que son Matt Dillon y Kate Hudson, que en su luna de miel, justo prácticamente a los siguientes días de que se casaron, hay un amigo que se llama Randolph Ray, que es un vago, es un hombre que no ha crecido, que pierde el trabajo, pierde su casa, precisamente por haber ido a la boda sin permiso laboral, y se queda indigente, y como es el mejor amigo del personaje de Matt Dillon, lo invita a pasar unos días con él, allí con su esposa en su casa, y a partir de ahí es un desorden. Sí, les hace un desmadre la vida, literal. Sí. Y bueno, también hay que mencionar que el personaje de Matt Dillon está casado con la hija de un hombre muy importante, muy adinerado, con empresas y todo lo demás, que es Michael Douglas. O sea, literal se casa con la hija de su jefe. Sí, la hija de su jefe. Ok, y bueno, si analizamos, empezando por él, por este monito, Carl se llama en la película. Que es Matt Dillon. Matt Dillon. Él es como el adulto responsable, siempre estresado y sobrecargado de trabajo, siempre buscando como la perfección en todo. Me recordó al prototipo del Godín actual, ¿no? Ajá. Que busca siempre como la promoción en su trabajo, es arquitecto, entonces busca hacer el que lleve un proyecto al crecimiento de la empresa y quedar bien con el jefe, y no tanto porque fuera su suegro, la verdad es que él buscaba literal ser pues tomado en cuenta, aceptado como un, pues al mismo nivel del jefe, casi, sí, ¿no? Y además mejorar en su vida económica como cualquier otra persona, pues ya tiene una esposa, quiere un matrimonio estable con una buena situación económica, entonces es entendible. Además, hay que mencionar que este cuate antes, y en su juventud, pues era como cualquier adolescente que le gustaba las acrobacias, además tiene amigos con los que gusta ir al fútbol americano, pero en cierta manera dice, ya me casé, ya soy responsable, ya tengo que buscar una mejor situación y ser más adulto, más maduro. Y justo, exacto, y justo ahí es en donde yo empecé a analizarlo psicológicamente. Ajá. Porque ese mismo estrés por dejar de ser el adolescente, porque en realidad él y todos sus amigos son iguales, sí.
Entonces, como que ese afán de yo ya tengo que meterme en el papel de señor casado, empresario, quiero estar al nivel de mi jefe, quiero ser tomado en cuenta porque veo que le duele mucho que el papá de la novia o jefe en cuestión no lo invitara como a la exclusividad de llevarlo a pescar, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese estrés y esa presión que siente de alguna manera sorda del jefe, porque además lo menosprecia y lo hace sentir menos todo el tiempo, sí, lo hace muy vulnerable. Y esa necesidad de no mostrarse vulnerable y de siempre estar irritable, justo por eso, porque no logra ser la imagen que busca ser, lo convierte en un síndrome del impostor. Juega muchísimo entre lo que quiero ser y lo que soy, pero no me siento, pero debería de ser. Y ahí es en donde empieza a buscar esa perfección en el síndrome del impostor. No sé, ¿has escuchado hablar del síndrome del impostor? Yo sí, pero a lo mejor algunos de nuestros escuchas no, así que vamos a aclararlo un poco. Ok. El síndrome del impostor es un rasgo de baja autoestima y es un fenómeno psicológico que se da justamente en estas personas que no se sienten del todo capaces ni se sienten como a gusto con el rol que juegan, siempre se sienten como que están jugando, como que son farsantes y como que van a descubrir que no son lo que dicen ser, ¿no? Todo el tiempo se sienten así. Hay de diferentes tipos, que el perfeccionista, el experto, no me acuerdo cuáles son, como 5 o 6. Pero justamente este chavito Carl tiene un síndrome del impostor perfeccionista. Todo tiene que salir perfecto, incluso el día de la boda todo tiene que salir perfecto y se estresa horrible porque el famoso Dupree se equivocó de isla, ¿no? La isla donde sí, tenía que llevar a buscar. Ajá. Exacto. Y entonces como que a partir de ahí luego él quiere como entrar en el juego de seguir haciendo sus adolescentadas dentro de, no me acuerdo cómo le llamaban, al tornado, que se echan con el budo, el alcohol en el bar. Y entonces como que lo quiere hacer, pero al mismo tiempo le llama como la responsabilidad de ser el novio de Molly. Ajá. Y entonces siempre está como entre que quiere seguir siendo lo que era, pero ya tienen que jugar el otro papel, ¿no? Sí, porque si te acuerdas, hay una escena donde llega a su casa y están ahí todos sus amigos y los quiere correr y Dupree le dice, no, es que recuerda la amistad y no sé qué, y el otro se emociona y dice, sí, voy a hacer mis nachos. Y hace sus nachos y cuando llega la esposa están todos ahí tirados con basura, con alcohol, incluso él mismo. Exactamente. Fíjate que es una situación muy común en procesos de cambio y de transformación. Yo se lo digo mucho a las personas que vienen a consulta conmigo, porque es algo que veo muy, muy en ellos, ¿no? Cuando empiezan a hacer cambios, cuando empiezan a hacer cosas diferentes y a llegar como a esa nueva versión que se prometieron, empieza el miedo, empieza el síndrome del impostor, empiezan a sentirse como que no son lo que quieren ser, pero tampoco son lo que eran antes. Entonces, se le llama trampa del ego. Ese estado se le llama trampa del ego o yo le llamo el síndrome de la mitad del camino, justamente porque ya hiciste conciencia de dónde no quieres estar, pero todavía eres muy inexperto en tu nueva versión, entonces te llenas de miedo y de incertidumbre, y eres pues nuevo, ¿no? No sabes cómo actuar en esa nueva versión y entonces cometes muchísimos errores. Y creo que eso es lo que le pasa a este personaje, Carl. Está interesante. Como que no quiere soltar la adolescencia, pero tiene que hacerlo para convertirse en lo que su presente le pida, ¿no? Sí, como en la escena donde están en la patineta que les ponen unos soportes de madera y con curvas que utilizan para hacer acrobacias. El otro se emociona y lo quiere hacer y se cae porque pues, la última vez que se subió a una patineta fue cuando tenía 18 años. Justamente.
Y es eso, es el miedo a perder pues, lo que creías que tú eras, pero ya no eres, y el miedo a ser en quien te estás convirtiendo. Ese es el personaje que yo veo en Carl, por ejemplo. Otra cosa diferente a Dupree, porque al final Randy Dupree es más bien como el que no soltó y no dejó jamás su adolescencia. Sí, nunca. Y le cuesta mucho trabajo voltear a ver la adultez. Sí. Es muy contrastante, justo. Sí, antes de hablar de Dupree, podríamos meter ahí la relación de Carl con el señor Thompson, que es Michael Douglas. Por ejemplo, lo que le hace Michael Douglas. Ajá, justamente. Hablando de él, es Bob, se llama en la película, Michael Douglas, que es, bueno, el suegro jefe de Carl. Ajá. Pues él es el jefe narcisista que muchos tenemos y que no queremos tener. Es el control, el autoritario, el que desaprueba constantemente a Carl, incluso lo expone públicamente el día de su despedida, Sí. bueno, antes de la boda, ¿no? Ajá. Así como de que, ay, yo pensé que iba por mi dinero. Sí, que iba por mi dinero y que me iba a sentir intimidado, pero es él, no pasa nada, ¿no? Como haciéndole de, este güey que Sí. no me pisan ni los talones, ¿no? Y Y constantemente es abusivo. a tal grado de que le quiere cambiar el apellido. Sí, se lo impone además. Sí, porque primero se lo sugiere. Y Carl cree que está hablando del apellido de la esposa, porque usualmente se casan y adoptan el apellido de la mujer, adopta el apellido del esposo. Y el otro se da cuenta, no, tú estás refiriéndote a mí, que yo adopte el apellido de ella, o sea, el tuyo. Y luego dice, no, está bien, no hay problema. Escenas después llega a su oficina y ya está ahí con su apellido nuevo, el letrero. Sí, totalmente. Es como esa necesidad pues de siempre ejercer un control emocional y profesional, ¿no? Ya ves lo de le sugiere que se haga la vasectomía. Eso es algo fuertecito, diría yo. Es muy analizable, ¿cómo ves? Muy analizable porque justamente habla pues de tomar el control incluso de si quieres o no quieres, o si puedes o no quieres, o puedes tener hijos, y que además de si van a venir de ti, no los quiero. Exactamente. ¿No? Fue una invalidación así brutal. Sí, le está quitando toda su hombría ahí. O sea, lo está castrando psicológica, emocionalmente, incluso quiere que físicamente se castre. Eso se me hace bastante fuerte. Pero porque además también hay ¿cómo te diré? Una relación muy patológica paternal entre él y su hija Molly. O sea, justamente nunca nos hablan en la película de la mamá de Molly, nada más nos hablan del güey Bob, ¿no? Pero Molly juega un papel muy, muy maternal, muy como de si fuera la hija paternal de Bob, o sea, como la esposita, ¿no? Que es muy común en muchas familias el que la hija sea como la esposita e incluso sea como la rival de su mamá, ¿no? Sí. Y ella es así, es muy maternal, muy codependiente, muy de ayudar, muy de siento lástima y ternurita por ti, entonces te acojo y te llevo a mi casa y haz lo que tú quieras y no tiene límites y quiere vivir arreglándole la vida a todo mundo. Entonces, pues ahí tienen un juego muy patológico de codependencia y dependencia entre Molly y Bob. Sí. Es bastante notoria esa, y pues claro, el tercero en discordia termina siendo Carl, ¿no? Ajá, es el que sale afectado ahí porque no lo quiere. De hecho, nunca lo invita a ir a pescar y hay una parte en la película donde dice, es que cuando
a alguien le agrada, enseguida lo invita a pescar. A mí no me ha invitado a pescar nunca. Mi papá no me quiere y la otra no le hace caso. La otra le dice, no, así te quiere, no sé qué. Sí, pues gánatelo, ¿no? Es como de, pues no le veo el problema, ¿no? Sí, y ella en realidad no se da cuenta de lo que está pasando con el papá, porque el otro, Carl trata de advertirle, pero no le dice toda la verdad. O sea, no le dice, es que, por ejemplo, me acaba de sugerir que me cambie el nombre, me acaba de sugerir que me haga la vasectomía. No se lo dice tan directamente, y la otra no le cree. Pero porque además ahí hay un tema. Ella lo tiene normalizado. Ah, sí. A mí, yo me quedé esperando en la película que sí hubiera una escena ya al final de revelación donde ya sí descubriera tal cual lo que pasaba con su papá, pero en sí nunca llega como tal. Sí, ¿no? Como que se acomodan todos a... No te cambian a nadie, no hay como consecuencias, ¿no? Todo el mundo sigue siendo lo que es. Sí, el único cambio tal cual es el Dupré, pero no mucho, más bien se mejora su estabilidad económica. Más bien es que... Como que encuentra su camino. Lo que pasa es que justamente, o sea, hablando de él, pasa lo que sucede en muchas de las personas con, hablaré de su trastorno, de su neurodivergencia, vaya, que el neurodivergente tiene un estilo y una forma de pensar muy distinta y muy ad hoc a su, muy individual, vaya. Y él, por ejemplo, tenía esto de sus duprines, ¿no? Que es una especie como de la duper, como si yo dijera, ay, ya hice mi priscileada, ¿no? Sí. Él lo hacía ver como de que, pues eso es tuyo, eso es como tu impulso, es como lo que viene dentro de ti, lo que solamente tú generas, y entonces lo lleva a, pues a convertirlo en su filosofía de vida y a expandirlo en todos los demás porque le funciona, entre comillas, para no cambiar, para no adecuarse al mundo neurotípico, más bien es como su ideal o la idealización que hacen en la película de, pues él es el que le enseña a todos a ser como él. Ajá, casi como, ¿no? Me acordé del capítulo de Los Simpson, ser como el niño, como Bart Simpson y todos empiezan a cometer errores por todas partes. Justamente, así. Entonces, a ver, Dupré, vamos a analizarlo como tal. Él en sí, ¿cómo lo ves? ¿Qué tiene? Es nuestro catalizador del caos en todos los sentidos. O sea, es como, es en donde justo, o sea, cualquier error va a Dupree y entonces es culpa de él, culpa de él, culpa de él. Todo es culpa de él, ¿no? Pero pues porque él es así impulsivo y entonces cabe en cualquier error que cometas. Es la inmadurez emocional en pleno y la evitación de las responsabilidades adultas. Sí, es el eterno niño que no quiere crecer y supongo que, así como nosotros conocemos muchos, supongo que los que nos están escuchando también deben de conocer bastante. Y porque también creo que ahorita bueno, es común en muchos aspectos y desde hace mucho. Antes la psicología no lo reconoce como tal, pero existe el síndrome de Peter Pan, Ajá. digamos, para referirse justamente a este tipo de personas, o lo que comúnmente se le llama el chavorruco. Sí. ¿No? El que nunca deja la adolescencia y sigue yendo al antro y sigue fumando como chacuaco y haciendo cosas, pues sí, sin pensarlo, ¿no? Impulsivamente, que todos esos son literal. Sí. Yo he visto muchas de estas personas tienen neurodivergencias ahí muy, muy arraigadas. Oye, y en estos tiempos yo siento que se están generando cada vez más chavorrucos, más Peter Panes, porque como que la gente no quiere crecer. Y de una forma u otra también las redes sociales y todo esto lo están popularizando, ¿no crees? Sí, actualmente les llaman los adultos chiquitos.
ahorita ya le llaman el adulto chiquito y el tema de las responsabilidades de adulto que nadie quiere asumir, que qué miedo, que qué susto y demás, pero pues sí, es cierto, porque mira, o sea, por ejemplo, yo veo mucho y sin afán de criticar a nadie ni juzgar a nadie, lo voy a hacer de una forma muy descriptiva. Actualmente hay muchas personas, y digo, incluso me incluyo porque a mí me relaja, por ejemplo, los videojuegos, ¿no? No soy muy fan de muchos tipos de videojuegos porque además soy bien ansiosa, entonces nunca me verás jugar Mario Bros, por ejemplo, y esas cosas porque no sé qué hacer con tanto botón. Pero tengo videojuegos que a mí me relajan y los utilizo. Y actualmente hay adultos que todavía tienen videojuegos y que no es que estén mal, el problema es que los sustituyamos por las responsabilidades de adultos. O sea, puedes dejar el videojuego para cuando terminaste, para relajarte, pero no sustituirlo por la responsabilidad y la obligación. Sí, ¿no? eso sí. Está bien el videojuego, pero no darle más importancia al videojuego que a su vida laboral o vida matrimonial, cosas de esas. A mí también me gustan los videojuegos de vez en cuando. A mí me gustan los de shooter, de matar monitos. Yo a mí no me podrás ver hacer algo así. Entonces, me da mucha ansiedad. Es muy relajante. Pero es eso, más que nada, o sea, el hecho de dejar de lado la responsabilidad de adulto y sin llamarle adulto, simplemente es, tú te comprometiste a algo, pues cumple primero con eso, son prioridades. Y eso es algo que las neurodivergencias tienen mucho problema. La priorización, la planeación, y pues ahí es en donde viene el problema, ¿no? Que justo es lo que le pasa a Dupree, con lo que contabas al principio, lo corren del trabajo porque obviamente decide ir a una boda y ni avisa y nomás desaparece del trabajo, ¿no? Y él lo llama como justamente su Dupree, de vivir el momento y de no atarte y no sé qué, pero pues hay consecuencias y entonces, ¿qué haces con la consecuencia? Ahí va y se la pone a otras personas de ahora te cargo de mí, porque yo fui a tu boda, porque me corrieron por ir a tu boda, entonces como que les instala una culpa sorda a Carl y a Molly y por eso terminan como acogiéndolo y llevándoselo a su casa. Bueno, pero él en sí no les reclama, porque el Dupree se la pasaba muy relajado. Más bien estaba en problemas y el amigo era el que se preocupaba. Oye, pero ¿dónde vas a dormir? No importa, tengo un catre aquí. Oye, pero tal cosa, no importa. El Dupree estaba tranquilo, estaba en su, por así decirlo, inocencia total de no saber qué obstáculos iba a tener si terminaba en la calle. Simplemente estaba relajado y así siento que hay muchos. No saben la realidad del mundo en el que están viviendo y simplemente están como que metidos en el reiki, no sé, en las energías, en el positivismo, en ese tipo de cosas, y como que a mí me da la impresión, yo conozco mucha gente que vive en un mundo de fantasía. Y sobre todo en una situación muy mediocre, porque, y la mediocridad no es tener poco, o sea, creo que puedes ser feliz con poco, pero asumiendo que eso te hace feliz y punto, ¿no? Pero la mediocridad radica en estas personas, en el hecho de conformarse con poco, pero tener todo el potencial para hacer más en la vida, pero además de que tiene el potencial, pero hace poco y se conforma con poco, se queja de su situación. Ahí radica la mediocridad. Exactamente. ¿No? Ahí es donde ya se empiezan a quejar y toda la cosa. Sí. Y no hace nada por cambiarlo. Ese es el punto de la mediocridad. Pero justamente él no les instala la culpa como tal. O sea, es decir, no lo hace como con esa intención. Ajá. Lo que pasa es que conecta justamente la indefensión de este pobre güey Dupree con la codependencia de Molly y el exceso y necesidad de reconocimiento y de perfección de Carl. Sí.
eso es lo que hace que ellos terminen acogiéndolo y comprándose la culpa. Sí, exactamente. O sea, porque hay que decirlo, Dupree no es un personaje villano, no lo hace con manipulación y todo eso, simplemente es el chavito ahí que mete a todos en problemas sin darse cuenta, sin desearlo. Exactamente, porque va por la vida pues sin saber consecuencias y sin hacerse responsable de nada, entonces todo el mundo le va resolviendo. Sí, y de hecho cuando lo vemos relacionándose con otras personas, es con sus amigos y con niños, nada más. Sí, es cierto, se hace amigo de todos los chavitos de la calle. Sí, y está jugando con ellos todo el día en vez de estar buscando trabajo. Incluso hay una parte donde a mí me dio risa porque desaparece este Carl y comienzan a buscarlo. Él se jala a todos los chavitos y les dice, tenemos que encontrarlo, por eso les di permiso de que faltaran a la escuela. ¿Quién es él para darles permiso a los chavitos de que falten a la escuela? Exactamente, desde su rol de adulto, es que justo, o sea, ya soy adulto, pero no sé qué hacer con adultos. Exactamente. No estoy capacitado para utilizarla. Sí, justamente. Además, Dupree tiene es que se le llama trastorno de inmadurez emocional, que es justamente esto del síndrome de Peter Pan y la evitación a la adultez y todo eso. O sea, sí tiene el síndrome de Peter Pan, podría caber en este trastorno de inmadurez emocional, que pues son personas muy frágiles ¿cómo se llama? Enfrentar el mundo por sobreprotección o por falta de herramientas o justamente por neurodivergencias que nunca se atendieron. Literal, un adulto con déficit de atención que nunca se atendió su déficit de atención va a ir por la vida de esa manera. O sea, a lo mejor aquí nos la exageran muchísimo porque pues, al final es una película y porque es cómica y además como que no está muy manejada la psicología del personaje como tal, como lo haces tú, por ejemplo, de intencionalmente quiero mostrar una neurodivergencia aquí. ¿Me explico? O sea, simplemente así se jugó el rol. Ajá. Pero pues al final me gusta que tiene como una transformación idealizada del, ¿cómo se llama? De llevar su trastorno a una filosofía de vida. Sí, porque al final termina él como un líder de superación personal. Y yo tengo amigos, es chistoso porque los estaba viendo ahí. Yo conozco a algunos que tuvieron un intento de vida empresarial. Sacaron 2 o 3 empresas. Incluso se casaron 2 o 3 veces y terminaron en divorcio y sus empresas quebraron. Wow. Pero resulta que donde tienen éxito en la vida es cuando son oradores de cómo crear negocios exitosos. Y yo digo, a ver, ahí como que no cuadra, ¿no? Porque tú no tienes una vida exitosa como tal, porque las empresas pusiste 3 y fracasaron. Te casas 3 veces y fracasaron. Y ahorita estás divorciado con hijos en matrimonios distintos. Pero está dando pláticas en todo el mundo, en todos lados, de cómo ser un empresario exitoso y le va bastante bien. Y de hecho, te puedo mencionar a 3. Entonces está, Okay. no sé, se me hace muy raro. Y lo que pasa es que sí, eso es justamente un rasgo mucho del TDA, porque si tú te metes a poner en práctica las cosas, son demasiados, pues demasiados aspectos a tomar en cuenta, ¿sabes? La planeación, la toma de decisiones, la discriminación de detalles, el análisis, la síntesis,
el control de impulsos, todo eso y la atención. Además, échale la atención en un déficit de atención, pues está cañón. La verdad es que no puedes con todo. Cuando ves las cosas desde afuera, como ya no es tu rollo y tú no tienes que hacer las cosas, es más fácil poder decir, haz acá, te recomiendo acá, sigue por acá, bla, 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 porque entonces ya no estás utilizando todo lo que necesitas en ese momento. Ajá. Entonces disminuye el estrés, disminuye la ansiedad, porque pues, todo eso se pone en juego en un déficit de atención, la verdad. Oye, y mencionando estos que dan sus pláticas, a mí lo que me sorprende también es la gente. O sea, todos los que van y toman esas pláticas. Esos psicológicamente, ¿qué me podrías decir de ellos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te preocupa de esas personas? Pues que, por ejemplo, sigan a, a una persona que como tal no tiene bases para dar una plática de empresarial. Y como que compran la idea y están como que esperando que alguien les solucione su vida, y en vez de esforzarse como tal para mejorar sus aptitudes, sus habilidades laborales, compran la conferencia de alguien y incluso le dan dinero a él, pero eso no le soluciona la vida a ellos, porque, pues, ¿qué información están teniendo? Entonces, no sé, a mí se me hace... Pues es que aquí entra más bien el marketing, cómo se venden los que dan esas pláticas y qué parte de sus necesidades de las personas que escuchan la plática tocó ese marketing. Es como, me recuerda mucho las pirámides de Fonsi se llama, algo así, que sean, o sea, que son puras estafas. Pero bueno, es que también conozco a mucha gente que está metida en esas cosas y no les va bien. O sea, compran esas pláticas, gastan mucho dinero y no les funciona. Pero bueno, creo que ya me estoy clavando en otras cosas. Pero va más o menos a lo mismo, justamente es el hecho de una persona que se para de una conferencia así, pues creo que no tiene un sentido de ética y de responsabilidad como tal para hablar lo que está hablando, ¿no? Yo cuando daba clase de ética me acuerdo mucho de a mis alumnos, mucho de lo que yo les decía era ten cuidado con los temas que prometes que vas a tratar en terapia, porque si tú no has trabajado en eso, lo vas a tener en la punta de la lengua y no vas a ser una persona objetiva para ayudar a otras personas, ¿no? O sea, mejor, digo, todos tus traumas superados son tus herramientas de trabajo, porque pues ya pasaste por ahí y a lo mejor tienes más credibilidad y tienes congruencia, ¿no? Con el discurso que das a un paciente. Pero si estás con una herida abierta en algún tema, no te pongas a hablar de eso en terapia porque seguramente no vas a ser objetivo, te vas a cruzar y te vas a pasar del otro lado con el paciente. Mejor ahí sí refiere, canaliza, busca ver quién más se atiende a esta persona, porque justamente, o sea, no tienes tú la ética para hablar al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, muchas veces estas personas que hacen esto que tú dices, a lo mejor están hablando desde su mecanismo de defensa, de negación, de desplazamiento o de sublimación. A lo mejor su mecanismo de defensa es lo que los hace como colocarse ahí para hablar de eso que a lo mejor les dolió en su momento y que no saben cómo, pues a lo mejor su catarsis. Sí, a lo mejor. Así parece justo al final en la película, cuando en el epílogo está tu dando una conferencia, vendiendo ya un libro de superación personal, y
Pues ahí está jalando a todo mundo, incluso con el samoano que lo persiguió cuando intentó entrar, o más bien cuando entró a la oficina del jefe, de Michael Douglas. Claro, pero porque justamente en las neurodivergencias hay una estrategia muy común en los neurodivergentes, que es el coping y el masking, que es como el navegar en un mundo que no se ajusta a su forma de trabajar el cerebro, ¿no? O sea, en lugar de patologizarse y de decir yo soy diferente y todos los demás yo soy raro para los demás, la misma neurodivergencia enfatiza nuestras fortalezas, ¿no? O sea, Dupree le da fortaleza a su carisma, a su resiliencia, porque esa es otra característica muy común en los neurodivergentes, la resiliencia. O sea, siempre es de, no, ya me caí, ya me levanté, no pasó nada, seguimos adelante, porque está acostumbrado a fallar, está acostumbrado a equivocarse, a hacer las cosas raras, diferentes, etcétera, a no poner atención, a equivocarse, a no escuchar, a que le digan, hey, te estoy hablando, ¿no? Entonces es como de, no pasó nada, ya estoy acostumbrado a esto, ¿no? Es capaz como de inspirar a otros ahí, o sea, te lo ponen como de que, mira, o sea, el cómo soy yo es como pues, la lucha con su máscara neurotípica de yo puedo mover al mundo también con lo que yo soy, Ajá. con aparentar normalidad. Esas son las principales, el coping y el masking. Tienen mucho en las neurodivergencias, que es justamente ese, el aparentar normalidad. Está interesante. Sí. Oye, y con respecto a lo del síndrome de Peter Pan, Ajá. yo conozco un caso de alguien que me da toda la impresión que tiene eso, pero de una forma u otra es una persona funcional en la sociedad, porque tiene un trabajo y es responsable en el trabajo, pero en todo lo demás no. ¿Cuál es todo lo demás? Lo demás es que socialmente es un inútil, no puede hacer nada, no puede cocinarse un huevo, no puede arreglar una situación como, por ejemplo, que se le descompone el coche, que va por la calle y se le revienta la llanta, no sabe qué hacer con él, habla por teléfono para pedir ayuda y está muy angustiado. Es que no sé qué hacer con la llanta, cambia la llanta, o no sabe cómo cocinar una torta, incluso no sabe, o sea, cosas normales. Es un inútil en ese sentido. No sabe incluso cómo ajustar una tuerca, cosas básicas, pero sí tiene una vida funcional laboral porque es muy, muy cuadrado no sé, para Excel, sabe perfectamente cómo manipular Excel y esa es una función que necesita en su oficina, pero socialmente nulo. Bueno, es que ahí estamos hablando, hay diferentes neurodivergencias, ¿no? Entonces, a ver, cuéntame de eso. Está el TDA, ¿no? Que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Está el espectro autista de grado 1, que anteriormente se le llamaba Asperger, o está el autismo, está la dislexia, está la hipersensibilidad, depende mucho el tipo de neurodivergencia, y esto anteriormente la neurodivergencia se le llamaba, pues por sus diferentes nombres, ahorita ya es un espectro de neurodivergencia, antes tenía como sus nombres específicos, y mucho antes de eso, cuando yo era chiquita, de hecho a mí me diagnosticaron con inmadurez neurológica, que al final terminó siendo TDA, ¿no? Un tipo de TDA. Ajá. Pero hay muchos tipos de TDA dependiendo, o sea, no tipos, sino no hay un solo TDA con todas las características puntuales, sino que tiene mucho que ver
en dónde está el foco irritativo en el cerebro, donde está pues, la inmadurez neurológica. No es lo mismo que haya una inmadurez neurológica en el área de Broca, que es en donde está la audición y la expresión del lenguaje. O en el área de Broca es la expresión del lenguaje y en la otra, del otro lado, está la comprensión, ¿no? Depende mucho en dónde está. Puede ser en el prefrontal, que tiene mucho que ver con el control de impulsos, o está a lo mejor en lo motriz o en lo sensorial, o depende en dónde está alojada el foco irritativo para que nos dé las características. Esto se puede determinar. Digo, ahorita se sabe perfectamente que no hay pruebas psicológicas exclusivamente para TDA, pero sí hay evaluaciones neuropsicológicas que te pueden ayudar a determinar la inatención, el control de impulsos, el IQ, todo eso, y un buen neuropsicólogo te puede decir que en dónde está el tema, ¿no? Antes hacían incluso hasta mapeos cerebrales para ver dónde estaba el foco irritativo. O sea, la verdad es que es todo un tema para poder diagnosticar un TDA. Y en adultos, peor. A mí me llega un paciente con una duda de TDA, lo mando con el neuropsicólogo o con el psiquiatra, y entre ellos se hacen bolas y hacen sus preguntas mágicas para poder diagnosticar esto. Okay, son los que pueden diagnosticarlo en realidad. Un neurólogo, un neuropsicólogo, un psiquiatra. Pero ahorita, la pregunta es eso. Ahorita están tratando de diagnosticarlo maestros de escuela. Ya todos los niños les están diciendo, tú tienes TDA. Y a lo mejor lo único que un chavito tiene es una falta de límites terrible, muy seguramente. Sí. Si a pesar de los límites ves que el chavito sigue mal, entonces sí dices, sí, aquí hay un problema a atender. Pero justo respondiendo a tu pregunta de esto que tú me dices, pues seguramente esta persona tiene, sus deficiencias están en el área motora, en el área social, pero pues es muy cuadrado, seguramente tiene un autismo grado 1. Sí, yo creo. Lo mencioné porque es muy infantil. Todo el tiempo quiere contar chistes, todo el tiempo solo quiere comportarse como si fuera niño. Y de hecho, recuerdo que en alguna conversación que tuvimos, algo sobre los niños que saltaban en la cama porque les gustaba jugar. Él dijo, a todos los niños nos gusta hacer eso, ¿verdad? Todos los niños, tú ya tienes 70 y pelos años. Es que más bien, ahí a lo mejor, digo, yo no puedo especular sin hacer una historia clínica, pero a lo mejor incluso esta persona tiene un retraso psicomotor. Sí. Sí, un retraso. Y nunca hablaba de sus años de universidad o del trabajo, solo hablaba de cuando era niño. Entonces, bueno, por eso me acordé. Pues es que sí, las neurodivergencias tienen muchas caras, o sea, muchas caras me refiero a, puede ser de tipo inatento, hiperactivo o impulsivo. Sí, ahí ya depende de la persona, es cuestión de hacerle una checadita. Y bueno, con respecto a la película, que es lo que nos atañe, ¿cubrimos todo o nos falta algo? No, creo que cubrimos todo, o sea, al final yo podría como cerrar diciendo que Dupree pues no es un villano. No es un villano. De hecho, ahí el más villano sería el personaje de Michael Douglas, pero tampoco lo ponen como tal, más bien como es una película de situaciones, de comedia de situaciones, ahí es donde está lo divertido de cómo se van mezclando todos estos personajes. Sí, claro, tienen que haber como un equilibrio, ¿no? En los personajes, y sí, Michael Douglas sí termina, pues sí, siendo el que pone la pauta de, pues, otro tipo de actuar, ¿no? Sí. Yo creo que Dupree es más bien como nuestro catalizador que te decía yo, que expone la rigidez de su amigo Carl, digamos, es como justamente el contraste entre lo neurotípico y lo neurodivergente.
Molly sería como nuestra codependiente, ¿no? Su presencia al final dentro de la película lo que hace es pues abrazar el lado impulsivo de Carl, ¿no? Ajá. Llevar, es como el yo soy el camino a la madurez, sígueme para que cambies y seas maduro. Sí. Y también de Dupree, porque ella con toda su paciencia y con toda su calma lo acoge y lo acepta como es, pero al final le enseña a ser diferente. Le calma la impulsividad de alguna manera, ¿no? Entonces ella es como muy importante también en toda esta dinámica. Sí. Yo creo que eso sería mi final, que esta película de alguna manera pues promueve la aceptación, la inclusión, el acéptate como eres y utiliza tus impulsos y tu energía para hacer las cosas bien a tu manera, ¿no? Ese sería como mi cierre y mi aprendizaje de esta película. Pues muy bien. Pues eso fue todo con respecto a este programa. ¿Qué te parece si en el siguiente analizamos otra película? Ok, sí, me gusta. ¿Tienes alguna en mente? Yo estoy pensando en una que se llama Fractura, que es del 2019, que pueden encontrar en Netflix, y el director es Brad Anderson. Este es bastante bueno. Tiene películas muy interesantes como Sesión 9 o El Maquinista con Christian Bale. Está bastante interesante porque además es thriller, pero le da un giro con respecto a los thrillers del mismo tema. Esta es una, les voy a leer la sinopsis. Dice, después de que su esposa y su hija herida desaparecen de la sala de emergencias, un hombre se convence de que el hospital está ocultando algo. Esa es una trama, digamos que se ha utilizado en otras películas, incluso inspirada en películas de género negro de los años 40, pero se le da otro giro. Y siento que ese giro es interesante para el programa. Pues a ver, si no me traumo, la veré. Bueno, y les recuerdo que está en Netflix, ahí la pueden ver tranquilamente. Muy bien, Fractura. Fractura, sí. Con Sam Worthington, o no sé qué. En realidad, Worthington, nunca he sabido su pronunciación. Es el que sale en Avatar o en la de Terminator Salvation. Ok. Ese cuate. Soy la peor persona para los nombres de los actores. Pero es que su nombre está medio complicado. Además, peor aún. Sí. Pero muchas gracias, perfecto. Pues cuídense mucho, nos vemos en el siguiente episodio. Sale, pues esto fue Psicocine, nos vemos en el siguiente programa. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior de la psicología. Esto fue Psicocine, donde cada historia tiene un personaje con una mente sorprendente por descubrir. Nos escuchamos en el siguiente episodio y recuerda, no todo lo que ves es ficción, algunas heridas son reales.